Así como estoy, me voy a levantar, levanto la cabeza. Vamos a sentarnos cómodos. ¿Sí? También hay unos almohadones por si necesitan sentarse arriba. Vamos a estar un ratito sentados, ¿estás bien? Bien. Hombros adelante, arriba y atrás. Cabeza que esté el mentón paralelo al suelo. Cerramos los ojos y comenzamos a respirar por nariz. Vamos a respirar a nuestro ritmo. Inhalo profundo, voy a levantar las manos que se tocan arriba de mi cabeza. Y voy a bajar despacio el tronco hasta apoyar mis manos en el suelo y bajo. La cabeza no queda colgando, simplemente continúa con lo que es la línea de la columna. El tronco baja un poco. Al inhalar, voy a bajar un poco más. Vuelvo caminando despacio. Enderezo la postura de sentado, hombros, cabeza, abdomen adentro. Voy a trabajar Nadisodhana. No sé si lo hemos hecho, pero bueno. Los dos dedos, sí, voy a tocar el entrecejo y voy a empezar a hacer masajes en círculo. Esto el yoga dice que son puntos de energía. Son como canales que van hacia los chakras. Y acá se activan dos puntos de energía importantes. Que es nuestra parte activa y nuestra parte creativa. Entonces, yo lo voy a hacer primero para que entiendan la técnica y después vamos con los dedos. Voy a tapar un orificio nasal, inhalo por el otro, cierro, exhalo. Inhalo por este mismo, cierro, exhalo. Inhalo, cierro, exhalo por el otro. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a hacer con tengo los dos dedos en lo que son estos puntos de energía, entonces con el pulgar cierro uno y con el anular el otro. ¿Sí? Entonces inhalo, cambio, exhalo. Inhalo, cambio, exhalo. Inhalo, cambio y voy a continuar cada uno respirando a su ritmo. Sigan respirando, presten atención si hay algún orificio que les cuesta más que el otro, ¿sí? ¿Y cuál es?
Tomen nota si es el derecho, si es el izquierdo, porque al final de la clase lo vamos a ver a esto y vamos a ver si cambió algo. Continúo respirando en Nadi Sodhana. Un orificio y el otro. Suelto el brazo, respiro mi ritmo. Voy a hacer un registro corporal desde los pies a la cabeza. Presto atención cómo está mi pie derecho. El izquierdo. Tobillo derecho. Tobillo izquierdo. Pierna derecha con la rodilla y el muslo. Pierna izquierda. Rodilla y muslo. Glúteo derecho. Glúteo izquierdo. Pelvis. Abdomen. Espalda baja. Espalda media. Pecho. Hombros. Brazo derecho. Codo. Muñeca derecha con la mano y sus dedos. Brazo izquierdo. Con su mano y sus dedos. Presto atención a mi garganta. A la nuca. Suelto la boca. Relajo la cara. Pómulos. Ojos.
Suelto la tensión de la frente. El resto de la cabeza. Lentamente voy abriendo los ojos. Brazo derecho va arriba, se apoya en mi oreja izquierda, la cabeza cae relajada hacia el hombro derecho. Brazo contrario hace levemente contrapeso. Voy a girar la cabeza para mirar mi codo. Brazo contrario, sigue haciendo peso hacia abajo. Vuelve la cabeza lentamente a su posición y cambio. Giro levemente para buscar el codo. Suelto despacio. Abdomen adentro. Voy a bajar la cabeza lentamente, intentando tocar con el mentón el pecho. Y ahora voy a ir sin despegar el mentón. Voy a girar la cabeza buscando el hombro derecho. Una vez que llego a mi límite, voy hacia el otro lado. Despacio. De un lado al otro. Voy al centro. Dejo la cabeza que caiga. Abdomen adentro.
Inhalo, voy a ir a la derecha con el mentón bien pegado a mi cuerpo y cuando llego a mi límite levanto la cabeza hacia el costado. Acá voy a abrir la boca y cerrar despacio. Esto nos ayuda con el bruxismo. Bajo la cabeza y voy hacia el otro lado. Cuando llego al límite, levanto la cabeza y nuevamente abro y cierro la boca. También previene migrañas. Dolores de cabeza. Es bueno hacerlo cuando estamos muy contracturados. Bajo despacio. Llevo mi cabeza al centro. Quiero que estén cómodos. Si necesitan un almohadoncito, me dicen. Si necesitan cambiar la postura. O incluso si necesitan una silla. La idea es que disfruten la clase, que se relajen. Levanto la cabeza muy despacio. Esto lo hemos hecho. Voy a tocar mi clavícula, ¿sí? Con la mano contraria y bajo, ¿sí? Como que toco y cuando llego a la clavícula lo que hago es fuerza para abajo. Entonces ahí estoy estirando el músculo y mi cabeza va a ir al lado contrario de la clavícula, al costado arriba, al otro hago, para allá. Bien, es el lado contrario de la clavícula. Y acá también podemos trabajar el bruxismo abriendo y cerrando la boca. Mientras estoy así, con mi mano voy bajando el músculo, la piel, para estirarlo aún más. Suelto. Muy despacio y cambio. Busco la clavícula del otro lado y la cabeza va al lado contrario, arriba y al costado.
Esto también nos puede ayudar si tenemos presión por estrés o presión emotiva. Y podemos abrir y cerrar la boca. Estiro hacia abajo, la piel de la clavícula. Suelto, despacio. Voy al centro y bajo nuevamente la cabeza, abdomen adentro. Voy a apoyar mis manos en el mat y voy a bajar lentamente el tronco. Vuelvo despacio. Voy a cambiar de posición. Voy a estirar las piernas que van a estar puestas. Bajo en pinza. Me voy a sostener, puede ser de los pies, de las rodillas, de los tobillos. La cabeza no queda en péndulo, se mantiene siguiendo la línea de la columna. Estiro un poco las piernas. Vuelvo. Pierna derecha arriba de la izquierda. Mano contraria va a tomar la rodilla. Y con la otra voy hacia atrás y hago una torsión. Vuelvo despacio y cambio. Mano contraria agarra rodilla. Torsión. Vuelvo. Hago una montañita con las piernas y me les voy a tomar por abajo, intentando tomar los codos. Y dejo caer la cabeza hacia adelante. Tengo que sentir que la columna se estira, que la espalda se estira. Si no lo siento, lo que puedo hacer es los pies, estirarlos un poco más. Para sentir un leve estiramiento. Vuelvo despacio. Apoyo un antebrazo, el otro y bajo a acostarme. Llevo mis pies cerca de la cola, apoyado los pies. Dejo caer las rodillas
para un costado, mi tronco y mis brazos para el otro. Y cambio. Vuelvo despacio, llevo mis piernas cerca de mi tronco, en osito, abrazo las piernas. La idea es empujar con la espalda el suelo. Y así como estoy, voy a empezar a girar los pies. Para darles un poco de actividad, para integrarlos. Cambio de dirección. Voy hacia un lado, hacia el otro. Relajo pies y voy a girar mis muñecas. Para un lado, para el otro. Abro bien los dedos de las manos. Cierro en puño con toda mi fuerza. Abro bien. Llevo los dedos bien hacia atrás. Cierro en puño. Abro. Cierro. Estiro las manos, abro y estiro los brazos que quieran tocar el cielo. Y relajo los brazos, los llevo hacia los costados, tocando el suelo, estiro las piernas. Palmas de las manos miran hacia el cielo. Nuevamente mis piernas van hacia el tronco, abrazo en osito. Empujo el piso con mi espalda.
No desarmen, mantengan. Voy a soltar las piernas, las relajo. Palmas de la mano miran hacia el cielo. Y me voy a preparar para Shavasana. Quédense quietos, yo les voy a ir acercando los antifaces. En casa pueden colocarse una toallita caliente. Vamos a activar. Se lo colocan en los ojos, pueden agarrar una mantita, ponerse medias si están en casa. Pueden prender un saumerio o colocarse un aceitito, un perfume. Voy a relajar mis pies, tobillos, las piernas, pelvis. El abdomen, la espalda, el pecho. Voy a soltar la tensión que quede acumulada. Relajo los hombros, los brazos. Relajo la cara. Suelto la boca, la lengua queda flotando. Orejas, nariz, frente. El resto de mi cabeza. Voy a respirar, concentrarme en la respiración, cuando inhalo, cuando exhalo. Si viene un pensamiento, no le presto atención, no le agrego juicio, simplemente lo dejo ir. No importa el pensamiento que sea. Cuando me doy cuenta, respiro y lo dejo ir y vuelvo a conectarme con la respiración.
Puedo prestar atención a las sensaciones, a cómo se encuentra mi cuerpo. Si viene un pensamiento, simplemente respiro y lo dejo ir. Y vuelvo a concentrarme en inhalar y exhalar. Respiro profundo y conecto mi cuerpo con el aquí y el ahora. Empiezo lentamente a mandarle señales a mi cuerpo que se despierte. Muevo despacio los dedos de los pies, los dedos de las manos.
Cuando esté listo voy a girar en posición fetal hacia un costado. Momento de agradecer. Primero voy a agradecerle a alguien más. Y voy a agradecerme a mí. Puede ser un acto grande o chiquito. Cuando esté listo me voy a levantar. Me pongo cómodo. Y vamos otra vez a hacer Nadi Sodhana. Pueden hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Nuevamente voy a masajear el entrecejo. Inhalo por un lado. Exhalo por el otro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y sigo respirando. Prestando atención si al comenzar la clase me costó alguno de los dos narinas, alguno de los dos orificios. Si al terminar siento que eso cambió o sigue igual. Si la clase la están haciendo desde la casa, me pueden escribir en comentarios que les voy a contar de qué se trata. Hasta acá voy a grabar.